A los 62 años, la vida de la señora Brown parecía un libro escrito con tinta de sacrificio y paciencia. Desde que su hija Rochelle había abandonado a los 3 niños, Daniel, Marcus y David, ella se convirtió en madre y abuela al mismo tiempo. Su rutina estaba marcada por madrugones para prepararles el desayuno, caminatas bajo lluvia para llevarlos a la escuela y noches enteras cuidando la fiebre que parecía llegar siempre en el peor momento. Mientras otros disfrutaban de su jubilación, ella seguía doblando sábanas, revisando tareas escolares y guardando cada boleta, cada foto, cada autorización médica en un sobre grueso que fue llenándose con el paso de los años. Ese sobre no era solo papeles, era la prueba silenciosa de que, aunque la vida le había arrebatado casi todo, jamás le quitaría el amor y la responsabilidad que sentía por esos 3 muchachos. La señora Brown había aprendido a vivir con poco. Después de la muerte de su esposo, que había sido una figura paterna firme para los niños, el hogar quedó reducido a ella y los 3 pequeños. Sus manos, endurecidas por el trabajo y la costura, se volvieron la herramienta con la que mantenía la casa en pie. Renunció a viajes, a amigos y a su propia salud para que ellos tuvieran una infancia digna. Muchos pensaban que esa mujer de cabellos plateados y mirada cansada vivía en silencio, pero en realidad llevaba dentro un huracán constante, el miedo a enfermarse y no poder cuidarlos, la angustia de que algún día alguien cuestionara su papel como madre sustituta y la esperanza, todavía intacta, de que la vida recompensara tanto esfuerzo con un poco de paz. Con el paso de los años, Daniel, Marcus y David crecieron sabiendo que su abuela era su verdadero refugio. Cada uno desarrolló su personalidad bajo el techo de aquella casa modesta, pero llena de calidez. Daniel, el mayo Ere, se volvió responsable y protector. Marcus, de carácter inquieto, buscaba siempre la manera de hacerla reír en medio de las dificultades. Y David, el más pequeño, tenía una sensibilidad que desarmaba a cualquiera. En sus cumpleaños no había fiestas lujosas, ni regalos costosos, pero sí tartas hechas en casa, velas encendidas con ilusión y la risa compartida alrededor de una mesa sencilla. Para ellos no existía la ausencia de una madre, porque nunca dejaron de sentir el amor desbordante de la abuela, que suplió cada vacío con ternura y constancia. Sin embargo, lo que parecía una vida marcada por el sacrificio, pero también por la estabilidad, se quebró de golpe cuando Rachel, la hija que había desaparecido sin explicación, decidió regresar casi 20 años después. No apareció sola ni con lágrimas de arrepentimiento. Llegó acompañada de abogados y documentos legales que hablaban de custodia y derechos maternales. Aquella palabra, secuestro, retumbó en la mente de la señora Brown como un insulto cruel, como si todo lo que había hecho durante 1.5 décadas fuera un delito y no un acto de amor. Lo que más dolía no era la amenaza judicial, sino el descaro con el que Rochelle fingía ser una víctima de la circunstancia, ocultando que había elegido conscientemente dejar atrás a los hijos que ahora reclamaba como propios. El proceso judicial no tardó en convertirse en un escenario doloroso, donde cada recuerdo de la señora Brown debía ser traducido en pruebas y papeles fríos. Aquellas carpetas llenas de informes médicos, boletines escolares y fotografías amarillentas pasaron a ser su escudo frente a un sistema que parecía olvidar lo evidente en que ella había sido la única figura materna real
en la vida de los muchachos. Con manos temblorosas, entregaba cada documento al abogado, sintiendo que con ello entregaba también un pedazo de su propia vida. Era como desnudar su sacrificio ante extraños, esperando que al menos alguno entendiera que detrás de cada firma suya en esos papeles había noches en vela, preocupaciones que jamás compartió con nadie y un amor que nunca pidió reconocimiento. Para los adolescentes, el regreso de Rochelle fue un terremoto emocional. Daniel, que ya se preparaba para la universidad, la miraba con un rencor frío, incapaz de olvidar las veces que preguntó por ella de niño y recibió silencio como respuesta. Marcas, en cambio, trataba de entender, buscando algún resquicio de buena intención que justificara su ausencia. Y David, el menor, apenas podía procesar que aquella mujer, extraña para él, quisiera de pronto llamarse mamá. En la mesa del comedor, los tres discutían en voz baja, tratando de equilibrar la gratitud y la lealtad hacia la abuela, con la incómoda curiosidad de saber qué había detrás de la repentina aparición de su madre biológica. Lo único en lo que coincidían era en que la señora Brown merecía ser defendida. La verdad se reveló de manera brutal una tarde cualquiera, cuando los muchachos descubrieron documentos relacionados con el seguro de vida de su abuelo. El dinero, una suma considerable que sería liberada al cumplir ellos los 18 años, tenía a Rochelle como beneficiaria legal. De repente, todo encajó en su retorno. No había sido motivado por la nostalgia ni por un arrepentimiento genuino, sino por la codicia. Ese hallazgo cayó sobre ellos como un balde de agua helada, dejando claro que su madre no buscaba recuperar el tiempo perdido, sino aprovecharse de un legado que jamás había contribuido a construir. Fue entonces cuando los tres empezaron a mirarla con otros ojos, con la mezcla de tristeza y furia que solo surge al comprender que la sangre no siempre garantiza el amor. La señora Brown, al enterarse, no se sorprendió del todo. En el fondo, siempre había sospechado que detrás de aquel regreso había algo turbio. Sin embargo, verla tan dispuesta a usar a sus propios hijos como moneda de cambio le desgarraba el alma. Durante noches enteras se quedó despierta, sentada en su sillón de flores gastadas, repasando mentalmente cada sacrificio hecho a lo largo de los años. En esas madrugadas silenciosas, entendió que ya no podía limitarse a ser la cuidadora resignada, debía transformarse en una protectora activa, alguien capaz de enfrentar a su hija con la misma firmeza con la que había enfrentado la vida. Y en ese proceso nació una fuerza nueva en ella, una determinación implacable que nadie esperaba de una mujer con el cuerpo cansado, pero con el espíritu intacto. El enfrentamiento decisivo ocurrió en un café del centro, un lugar neutral, donde los olores a café recién molido y a pan tostado contrastaban con la tensión en el aire. Rachel llegó con una carpeta en la mano, vestida con un aire de superioridad que intentaba ocultar el nerviosismo en su mirada. Frenchy abuela, la señora Brown, parecía frágil, con su abrigo viejo y las manos entrelazadas sobre la mesa, pero lo que realmente transmitía era una calma contenida, como quien sabe que lleva la verdad de su lado. No hubo gritos, no hubo escenas teatrales, tan solo una conversación cargada de verdades dolorosas, donde cada palabra pronunciada por la abuela era un golpe certero contra la fachada de víctima que Rochelle había construido. La señora Brown expuso con firmeza documentos que demostraban cómo, mientras sus hijos crecían sin madre, Rochelle llevaba una vida de lujos junto a un marido implicado en investigaciones criminales. Mostró recibos de viajes, registros de compras
y pruebas de su bancarrota financiera, todo mientras fingía haber estado sumida en una depresión posparto que nunca existió. Rachel intentó interrumpir, levantar la voz, pero cada intento era sofocado por la claridad de las pruebas y la serenidad implacable de aquella mujer que no se dejaba intimidar. Por primera vez en mucho tiempo, los roles parecían invertirse a la madre biológica. Quedaba al descubierto como una impostora, y la abuela se erguía como la verdadera guardiana de la historia y del futuro de los muchachos. El café entero parecía contener la respiración, mientras la tensión se hacía más densa. Rachel, incapaz de sostener la mirada de su madre, comenzó a tamborilear con los dedos sobre la mesa, un gesto nervioso que delataba la inseguridad tras su fachada altiva. La señora Brown, en cambio, hablaba con la serenidad de quien ha esperado toda una vida para decir esas palabras. Cada recuerdo que mencionaba, las fiebres atendidas en la madrugada, los permisos firmados en la escuela, los dibujos guardados en cajas, eran clavos en el ataúd de la mentira de Rachel. No había jueces ni abogados en aquella cafetería, pero todos los presentes podían sentir quién decía la verdad y quién solo intentaba escapar de ella. Aquella conversación marcó un antes y un después. Los tres muchachos, sentados en una mesa cercana, escuchaban en silencio, con el corazón latiendo desbocado. Para ellos, no era solo una discusión familiar, sino la confirmación de algo que ya sospechaban, que la mujer que intentaba reaparecer como madre no lo hacía por amor, sino por interés. Marcus, el más impulsivo, apretaba los puños bajo la mesa, conteniendo las ganas de gritar. Daniel se mantenía en una calma gélida, pero sus ojos reflejaban un desprecio profundo. Y David, con lágrimas contenidas, entendía que aquel momento le estaba robando definitivamente la ilusión de tener una madre. Cuando la señora Brown terminó de hablar, ninguno de ellos tuvo dudas sobre dónde estaba su verdadero hogar. Tras aquel encuentro, el proceso legal tomó un giro inesperado. Los abogados de Rachel intentaron desacreditar las pruebas presentadas por la señora Brown, pero los documentos eran demasiado sólidos, informes escolares firmados por directores, registros médicos que solo ella había autorizado, fotografías de cada etapa de crecimiento donde la madre brillaba por su ausencia. La carpeta de la abuela se transformó en un símbolo, un archivo vivo de 15 años de entrega silenciosa, lo que para Rachel era un expediente frío. Para los jueces comenzó a verse como la crónica de una vida entera, dedicada a proteger y criar a 3 niños que no le debían nada a su madre biológica. Fue entonces cuando estalló el escándalo. Una investigación paralela reveló que Rachel y su esposo estaban implicados en fraudes financieros, lavado de dinero y una red de estafas que llevaba años bajo la lupa de las autoridades. La noticia cayó como una bomba en la sala del tribunal. La supuesta madre que buscaba recuperar a sus hijos aparecía ahora como una criminal en potencia. Para los chicos fue un golpe duro, pero liberador. Ya no había lugar para dudas ni nostalgias. Lo que quedaba frente a ellos no era una madre arrepentida, sino una mujer atrapada en sus propias mentiras y delitos, incapaz de ofrecerles algo que se pareciera mínimamente a un hogar. La detención de Rachel no tardó en llegar. Una mañana gris, cuando intentaba presentarse de nuevo en el tribunal. Agentes federales la interceptaron con esposas brillando bajo las luces de las cámaras. La escena fue transmitida en noticieros locales y comentada en los pasillos del vecindario, dejando en evidencia que el retorno de la madre perdida no había sido más que una farsa
impulsada por la ambición. Para la señora Brown, ver a su hija en esa situación fue una mezcla de alivio y dolor en alivio, porque por fin se desenmascaraba la verdad, y dolor, porque ninguna madre sueña con ver a su hija conducida hacia una celda. Sin embargo, entendía que era el precio inevitable de años de decisiones egoístas. Rachel, incluso tras las rejas, no abandonó sus intentos de manipulación. Envió cartas pidiendo negociar. Ofrecía retirarse del proceso de custodia a cambio de ayuda legal, como si todavía pudiera usar a sus propios hijos como moneda de cambio. Pero la respuesta de la señora Brown fue firme y definitiva a no habría pactos, no habría nuevas oportunidades para repetir el ciclo de abandono y traición. Con esa negativa, puso punto final a un lazo corroído hacía mucho tiempo, liberando a los muchachos de la sombra constante de una madre que nunca supo serlo. Fue la primera vez en años que se sintió verdaderamente dueña de su historia. Para los tres jóvenes, todo aquel proceso fue un despertar abrupto hacia la adultez. Daniel, con su carácter sereno, fue el primero en plantear la idea de cambiar legalmente el apellido y adoptar el de la abuela como símbolo de pertenencia y gratitud. Márquez, siempre impetuoso, lo apoyó de inmediato, convencido de que ese gesto sería la manera más clara de romper con el pasado y honrar a la mujer que realmente había sido su madre. David, aunque más sensible y temeroso, terminó comprendiendo que aquel cambio no borraba sus raíces, sino que reafirmaba la verdad. La familia se construye con presencia, no con excusas. Así, unidos, los tres comenzaron los trámites legales, llevando consigo la convicción de que ninguna sentencia podría arrebatarles lo que ya habían decidido en el corazón. El día que recibieron la confirmación del cambio de apellido, la señora Brown no pudo contener las lágrimas. Ellos, con apenas 18, 16 y 14 años, parecían más maduros que muchos adultos que conocía. Con parte de la herencia que legalmente les correspondía, los muchachos decidieron comprarle una casa más amplia, con un pequeño jardín donde pudiera finalmente descansar, sin preocuparse por goteras o facturas acumuladas. Cuando se la mostraron, la abuela recorrió cada habitación en silencio, acariciando las paredes como si fueran un milagro tangible. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que el peso sobre sus hombros comenzaba a aliviarse, reemplazado por un orgullo inmenso. Había criado no solo a tres hombres de bien, sino también a tres corazones agradecidos, capaces de devolverle, en vida, un poco de todo lo que ella les había dado. Con el tiempo la nueva casa se convirtió en un símbolo de renacimiento. No era lujosa, pero estaba llena de detalles que hablaban de amor, un sillón nuevo que reemplazaba al viejo, de flores gastadas, un estante repleto de fotografías familiares en lugar de carpetas judiciales, y un jardín donde la señora Brown aprendió a plantar rosales que florecían cada primavera. Allí, cada comida compartida se transformaba en un ritual de celebración por la vida que habían logrado construir juntos. Los vecinos la miraban con respeto, reconociendo en aquella mujer de pasos lentos y mirada firme a alguien que había librado batallas silenciosas y las había ganado. Rachel, en cambio, cumplía su condena lejos de ellos, cargando el peso de sus elecciones. Los periódicos apenas mencionaban su nombre cuando aparecía en algún informe judicial, y poco a poco fue quedando en el olvido. Para los muchachos, esa ausencia ya no dolía. Habían aprendido a vivir sin ella desde niños, y ahora comprendían que no se puede extrañar lo que nunca se tuvo. La señora Brown no volvió a hablar mal de su hija, pero tampoco permitió que su sombra
regresara a oscurecer la paz conquistada. El silencio sobre Rachel era, en sí mismo, una decisión a cerrar un capítulo sin odio, pero también sin segundas oportunidades. Con años, Daniel ingresó a la universidad y se convirtió en un joven ejemplar, decidido a estudiar derecho, inspirado en todo lo vivido en el tribunal. Decía que quería defender a familias como la suya, aquellas que luchaban contra sistemas que muchas veces no entendían de amor ni sacrificios silenciosos. Marcus, con su energía incansable, se inclinó por la música, convirtiendo cada experiencia dolorosa en letras y acordes que conmovían a quienes lo escuchaban. David, el más sensible, encontró su camino en la enfermería, decidido a cuidar a otros como su abuela lo había hecho siempre con ellos. Cada uno, a su manera, llevaba dentro la huella imborrable de la señora Brown, quien había moldeado sus vidas con esfuerzo y ternura. La casa se llenaba de visitas y celebraciones, y cada regreso de los muchachos se convertía en una fiesta sencilla pero vibrante. La señora Brown, sentada en su silla del jardín, los miraba conversar y reír, con esa mezcla de orgullo y alivio que solo siente quien sabe que el sacrificio valió la pena. A veces, al anochecer, cuando el silencio caía y las luces de la cocina quedaban encendidas, ella pensaba en todo lo que había atravesado, en las noches de incertidumbre, las lágrimas escondidas, las humillaciones en los juzgados. Y aún así, al mirar a sus nietos, ya hombres formados, entendía que había triunfado de la única manera que importa, convirtiéndose en la raíz que sostuvo y dio fuerza a toda una familia. La paz que la rodeaba no significaba olvido, sino aprendizaje. La señora Brown comprendía que la vida le había quitado mucho en juventud, salud, sueños personales. Sin embargo, también le había dado lo que más importaba, la certeza de haber construido un legado basado en amor y constancia. Cada cicatriz en sus manos era testimonio de batallas silenciosas ganadas día a día, y cada arruga en su rostro guardaba una historia de resiliencia. No se trataba de vivir sin dolor, sino de haber transformado ese dolor en fuerza. Así, poco a poco, aprendió a caminar más ligera, como quien sabe que no le debe explicaciones al mundo. Los muchachos, ya hombres hechos y derechos, no dejaban pasar oportunidad para recordarle cuánto la valoraban. En Navidad, en los cumpleaños, incluso en los días comunes, buscaban maneras de sorprenderla, un ramo de flores en la mesa, un dibujo enmarcado de la vieja casa, una canción dedicada en la radio local. Ella recibía cada gesto con lágrimas contenidas, entendiendo que lo que había sembrado durante 15 años de sacrificio ahora florecía en gratitud y ternura. La señora Brown ya no era solo la abuela que cuidaba, era la matriarca de una familia que había aprendido que el verdadero amor no se mide en palabras, sino en presencia. El recuerdo de Rochelle Auqui Lejanu seguía apareciendo a veces en conversaciones sueltas, no con rencor, sino como un ejemplo de lo que significa elegir mal los propios caminos. Daniel solía decir que gracias a ese pasado habían aprendido a distinguir entre el amor verdadero y el interés disfrazado. Márquez, más impulsivo, veía en ella una advertencia de lo que ocurre cuando uno se deja consumir por la ambición. Y David, siempre más compasivo, simplemente deseaba que, donde estuviera, encontrara la paz que nunca supo construir. La señora Brown escuchaba en silencio, sin añadir demasiado, porque entendía que el mejor castigo para su hija era haberse quedado sin lo que más
importa la familia. Con el paso de los años, la figura de la señora Brown se transformó en un referente para la comunidad. Vecinos, amigos y hasta desconocidos acudían a ella en busca de consejo, como si aquella mujer de voz suave y mirada firme llevara consigo una sabiduría que solo se obtiene atravesando tormentas. Nunca se consideró heroína, pero aceptaba con humildad las palabras de quienes la llamaban ejemplo de fortaleza. En el fondo, sabía que su historia no era de perfección ni de grandeza, sino de resistencia diaria, de elegir quedarse cuando todo invitaba a rendirse. Y ese testimonio silencioso, más que cualquier discurso, se convirtió en el legado más poderoso que podía dejar a sus nietos y a quienes la rodeaban. La transformación de los muchachos en adultos responsables fue también la prueba más clara de que todo el esfuerzo había valido la pena. Daniel, ya abogado, solía acompañar a su abuela en trámites legales y recordarle, con una sonrisa cómplice, que su vocación había nacido el día que la vio defenderlos en el tribunal con aquella carpeta llena de pruebas. Marcas comenzaba a presentarse en pequeños escenarios, dedicándole siempre una canción que hablaba de la mujer que convirtió una casa vacía en un hogar. Y David, desde su trabajo en un hospital, le llamaba cada noche para contarle anécdotas y agradecerle haberle enseñado a cuidar de otros con la misma entrega con que ella cuidó de ellos. Cada gesto era un espejo donde la señora Brown veía reflejado el triunfo de su vida. En el vecindario, su nueva casa se convirtió en un lugar de encuentro. Jóvenes que crecieron junto a sus nietos pasaban a saludarla. Madres solteras buscaban en ella un consejo y hasta maestros retirados encontraban en sus charlas un consuelo inesperado. La señora Brown recibía a todos con café recién hecho y galletas sencillas, como había hecho toda la vida. No necesitaba grandes palabras, en su sola presencia irradiaba calma. Era como si cada rincón de esa casa estuviera impregnado de la certeza de que, a pesar de los golpes, el amor y la perseverancia siempre logran levantar lo que parecía derrumbado. A veces, en las noches más tranquilas, la señora Brown se sorprendía recordando la primera vez que sostuvo a Daniel en brazos, con apenas unos meses de vida, mientras Rochelle desaparecía sin dar explicaciones. Recordaba también cómo, con Marcas y David, la historia se repitió, y cómo el miedo la acompañó durante años al preguntarse si tendría fuerzas suficientes para criar a 3 niños sola. Ahora, al mirar hacia atrás, comprendía que aquella incertidumbre había sido la semilla de su fortaleza. No era que nunca hubiera sentido miedo, sino que decidió seguir adelante a pesar de él. Esa certeza le devolvía paz, como un bálsamo sobre todas las cicatrices invisibles que cargaba. Los muchachos, ya hombres, nunca dejaban de reconocerlo. Cada aniversario, en lugar de celebrar a lo grande, organizaban una cena íntima en la casa, donde compartían recuerdos y agradecimientos. A menudo Marcas tomaba la guitarra, Daniel proponía un brindis y David contaba alguna anécdota divertida de su trabajo en el hospital. La señora Brown los escuchaba con una mezcla de orgullo y ternura, viendo cómo aquellos niños que alguna vez lloraron en sus brazos ahora eran pilares sólidos, capaces de sostenerla a ella si lo necesitaba. En esos momentos entendía que el amor no había sido en vano, había sembrado raíces profundas que crecerían más allá de su propia vida. El tiempo le enseñó a la señora Brown que la justicia no siempre llega en forma de sentencias judiciales, sino en los frutos cotidianos de la vida. Ver a sus nietos levantarse temprano
trabajar con dedicación y tratar a los demás con respeto era la prueba más clara de que había triunfado. Mientras Rochelle cumplía su condena en silencio, ella disfrutaba de las pequeñas victorias, una comida compartida, un diploma enmarcado, una llamada inesperada en medio de la tarde. Cada instante era una reafirmación de que el sacrificio, aunque solitario y desgastante, había generado un legado imposible de borrar. Los vecinos solían decir que la señora Brown irradiaba una paz difícil de explicar, como si su mirada gris guardara secretos que solo el dolor y la resiliencia podían enseñar. Ella sonreía ante esos comentarios, porque sabía que lo que transmitía no era otra cosa que verdad, la de una mujer que había estado a punto de perderlo todo, pero que decidió quedarse de pie. No necesitaba reconocimientos públicos ni medallas. Lo único que anhelaba era seguir viendo a sus nietos crecer, amar y construir la vida que ella nunca pudo tener. Esa era su recompensa y también su justicia. Con los años, la historia de la familia Brown comenzó a ser contada en la comunidad como un ejemplo de superación. No era raro que alguien mencionara como una abuela, con nada más que determinación y amor. Había logrado criar a 3 hombres íntegros, a pesar de las ausencias y las traiciones. Algunos la comparaban con un roble fuerte, resistente al viento y capaz de dar sombra, incluso en los días más calurosos. Ella escuchaba esas comparaciones con humildad, convencida de que simplemente había hecho lo que debía hacerse. Sin embargo, en su interior reconocía que había enfrentado tormentas que habrían derrumbado a cualquiera, y esa certeza le daba un orgullo silencioso. Un día, mientras regaba sus rosales, la señora Brown se dio cuenta de que ya no pensaba en Rochelle con la misma amargura de antes, no porque la hubiera perdonado, sino porque había aprendido a dejar de darle espacio en su corazón. La indiferencia era ahora su manera de cerrar el ciclo al aceptar que su hija había elegido otro camino y que ella, en cambio, había decidido quedarse con lo esencial, lo verdadero. En ese instante, mientras el sol se filtraba entre las ramas del jardín, comprendió que la paz no se encuentra en borrar el pasado, sino en darle el lugar que merece para que no contamine el presente. La señora Brown comenzó a disfrutar de una rutina más tranquila. Las mañanas ya no estaban llenas de carreras para preparar loncheras o revisar uniformes escolares. En su lugar, se permitía desayunar despacio, escuchar la radio y cuidar de sus plantas. Aún así, siempre encontraba formas de mantenerse activa. Colaboraba como voluntaria en la biblioteca del barrio y ayudaba a otras abuelas que, como ella, estaban criando a sus nietos. Esa red de apoyo se convirtió en un círculo de confianza, donde las historias de sacrificio se entrelazaban, recordándole que no estaba sola en su camino y que su experiencia podía servir para iluminar la de otras. Los muchachos, por su parte, nunca se alejaron de ella, aunque cada uno comenzaba a forjar su propio destino. Volvían a casa cada fin de semana, como si ese pequeño refugio siguiera siendo el centro de gravedad de sus vidas. La mesa del comedor, testigo de tantas lágrimas y discusiones, ahora se llenaba de risas, proyectos y sueños compartidos. Era allí donde Daniel hablaba de sus casos legales, Marques tocaba una melodía improvisada e David relataba anécdotas de pacientes agradecidos. Para la señora Brown, esos momentos eran el verdadero premio al comprobar que, pese a las heridas del pasado, habían aprendido a construir futuro desde el amor. Con el paso del tiempo, la abuela empezó a notar cómo la comunidad la veía como un ejemplo silencioso
de resistencia. Las madres jóvenes le pedían consejos sobre cómo criar con paciencia, y hasta algunos hombres del vecindario reconocían en ella una fortaleza que les inspiraba respeto. Ella, respondía con humildad, recordando que no había fórmula mágica, solo la decisión de quedarse cuando otros se iban. En esas conversaciones entendía que su historia ya no era solo suya, sino que se había convertido en una lección viva para quienes luchaban con sus propias batallas familiares. Un día, al recibir una visita inesperada de un juez jubilado que había llevado parte del caso, escuchó palabras que la conmovieron profundamente. Señora Brown, le dijo, pocas veces vi tanta claridad en un juicio. Usted no ganó porque tuviera los mejores abogados, sino porque tenía la verdad escrita en cada papel y en cada gesto de esos muchachos. Aquella afirmación le devolvió la seguridad de que todo lo vivido, por más doloroso que hubiera sido, no había quedado en vano. Era la confirmación externa de lo que ella ya sentía en su interior, que la justicia real no se dicta solo en los tribunales, sino en la vida diaria. La vida de Rochelle, mientras tanto, siguió un rumbo muy distinto. Tras su condena por fraude y lavado de dinero, fue trasladada a una prisión estatal donde su nombre poco a poco dejó de tener relevancia. Algunos familiares lejanos intentaron contactarla al principio, pero pronto se cansaron de las excusas y las falsas promesas. Su historia, que en otro tiempo pudo haber sido de redención, terminó convertida en un ejemplo de cómo la ambición ciega puede destruir todos los vínculos. Los muchachos rara vez hablaban de ella, y cuando lo hacían, era sin odio ni nostalgia, simplemente como una sombra que ya no tenía lugar en su presente. La señora Brown aprendió a vivir con esa ausencia definitiva como quien convive con una cicatriz. Al principio dolía, luego dejó de molestar, y finalmente se convirtió en un recordatorio de lo que nunca debía repetirse. Cada vez que veía a sus nietos enfrentando los desafíos de la vida con valentía y honestidad, sentía que esa herida había valido la pena, no porque justificara la traición de su hija, sino porque había transformado el abandono en un terreno fértil para que naciera una familia distinta, más fuerte y unida. Era la prueba de que incluso las pérdidas más amargas podían dar lugar a frutos de esperanza. Con el paso de los años, la señora Brown comenzó a permitirse pequeños placeres que antes parecían imposibles. Viajó por primera vez fuera de la ciudad, acompañada de sus nietos, y conoció el mar que siempre había soñado ver de cerca. Caminó descalza por la orilla, con el agua fría acariciando sus pies, y sintió que cada ola borraba un poco del cansancio acumulado en sus huesos. Para los muchachos, verla reír como una niña fue un momento inolvidable, una recompensa merecida para quien había entregado tanto sin esperar nada a cambio. En casa, los rosales del jardín se convirtieron en su símbolo personal de resiliencia. Cada primavera florecían más fuertes, como si reflejaran la vida misma de la abuela marcada por inviernos duros, pero siempre capaz de renacer. Sentada en su banco de madera, observaba cómo las flores abrían sus pétalos al sol, y pensaba en el camino recorrido. Había lágrimas en su historia, sí, pero también una abundancia de amor que superaba cualquier tristeza. En esos instantes de calma, comprendía que su mayor victoria no estaba en haber ganado un juicio, sino en haber construido un hogar donde sus nietos podían crecer sin miedo y con dignidad. Los nietos, ya convertidos en adultos, nunca dejaron de rodearla de cariño. Daniel, que trabajaba en un bufete,
respetado, volvía cada fin de semana para compartirle anécdotas de los casos en los que defendía a familias rotas. Inspirado por la suya, Márquez viajaba con su guitarra a distintos lugares, pero siempre regresaba con canciones nuevas que componía pensando en ella, recordándole que su voz había sido su primer aplauso. Y David, con su bata blanca de enfermero, aparecía con flores en la mano cada vez que podía, diciendo que esa era la manera de agradecerle por haberlo cuidado cuando nadie más lo hizo. En cada gesto de ellos confirmaba que la abuela había logrado lo impensable al romper el ciclo del abandono y transformar la herida en amor. La señora Brown no necesitaba más pruebas de triunfo que esas miradas de gratitud. Por las noches, al cerrar la puerta de su casa, se sentía acompañada incluso en el silencio. A veces abría aquel viejo sobre lleno de fotos, boletines y permisos firmados y lo hojeaba con calma. Ya no lo veía como un escudo de defensa, sino como un testimonio de vida, una memoria tangible de todo lo que había resistido. Lo guardaba de nuevo en el armario, sabiendo que, aunque los papeles pudieran desgastarse con los años, el legado que representaban seguiría vivo en el corazón de los 3 hombres que había criado como hijos. Con EU tiempo, la casa de la señora Brown se convirtió en un punto de reunión en fechas importantes. En Navidad, los nietos decoraban el árbol con adornos hechos a mano, y cada esfera llevaba escrito un recuerdo de los años compartidos. En los cumpleaños, la mesa se llenaba de platos sencillos, pero preparados con amor, y siempre había un espacio reservado para alguien nuevo, a un amigo, una pareja, un compañero de trabajo. La familia crecía, no solo en números, sino en afecto, y la abuela veía con orgullo cómo el hogar que había levantado con tanto esfuerzo se transformaba en un refugio abierto para todos. Ella misma comenzó a contar su historia en reuniones comunitarias, alentando a otras abuelas y madres a no rendirse frente a la adversidad. Lo hacía con palabras simples, sin dramatismos, relatando cómo había aprendido que la constancia pesa más que el abandono. Muchas mujeres encontraban en su testimonio la fuerza para seguir adelante, y algunos jóvenes la escuchaban con atención, descubriendo en sus frases una sabiduría distinta a la de los libros. La señora Brown nunca buscó reconocimiento, pero en esos encuentros comprendía que su experiencia podía ser semilla de esperanza para otros, y eso le daba una satisfacción que ninguna herencia material podría igualar. Los años siguieron su curso, y aunque el cuerpo de la señora Brown comenzaba a mostrar señales de cansancio, su espíritu se mantenía inquebrantable. Cada arruga nueva en su rostro era un mapa de batallas libradas y ganadas, y cada cana en su cabello era un recordatorio de que había resistido cuando otros se rindieron. Sus nietos, ya hombres, la cuidaban con devoción, conscientes de que su fortaleza había sido el cimiento sobre el que edificaron sus vidas. Para ellos, no era solo la abuela que los había criado, era la raíz de su identidad, la brújula que les enseñó a distinguir entre el amor verdadero y el interés disfrazado. El final de la historia no llegó con grandes anuncios ni titulares, sino con la calma serena de los días bien vividos. Rachel permaneció en la distancia, atrapada en las consecuencias de sus propias decisiones, mientras la señora Brown disfrutaba de la paz que tanto había anhelado. En el jardín, rodeada de rosales florecidos y de las risas de sus nietos convertidos en hombres, encontró la verdadera definición de justicia, a no la que dictan los jueces.
sino la que se conquista con cada acto de amor sostenido en el tiempo. Y así, con el corazón ligero, comprendió que su legado estaba asegurado en una familia unida, agradecida y fuerte, nacida de su sacrificio y su inquebrantable fe en el poder del cuidado.